En esta serie de 3 videos les voy a mostrar cómo tomar una operativa desde la estructura y dirección hasta la zona de entrada. Así que comencemos. Aquí en pantalla tenemos los 3 pilares fundamentales que yo tomo en cuenta para tomar una operativa. Tenemos estructura y dirección, que está compuesto a nivel de la tendencia del mercado, hacia qué tendencias tenemos y cómo está compuesta la estructura, cuántos impulsos tenemos, cuántas ondas de helio estamos y en qué zona estamos, si en una zona de oferta o una zona de demanda o una zona de consolidación. La siguiente pilar, que es el segundo que yo tomo bastante en cuenta, es la liquidez y la deuda. La deuda que contiene un fractal, que eso se convierte en una liquidez también. O sea, identificando la liquidez, ya me voy a el último pilar, que es la zona de entrada, que lo podemos confirmar por medio de un Fibonacci o simplemente tomando los orden block de acuerdo que contienen las características de un impulso acelerado, que dejando la vela anterior como la zona de entrada o la zona de órdenes. En este video nos vamos a enfrascar lo que es estructura y dirección, que es el primer pilar y es el, el que yo tomo más en cuenta o el que yo tomo de más importancia, debido a que si tú no tienes la estructura o no tienes la dirección del precio, estás perdido en el mapa a nivel del tema del gráfico, del trading, ya que no sabes en qué posición geográfica del gráfico estás parado. Teniendo esto en cuenta, vamos a definir qué es una estructura. La estructura, o qué es una estructura, es el conjunto de elementos que mantiene entre sí las partes de un todo. Teniendo esta definición, ¿qué elementos estamos hablando de acuerdo a un gráfico de valores que son los mercados financieros? Estos elementos están constituidos con un nombre llamado fractal. Para saber de esto tenemos que estar consciente qué es un fractal. Fractal viene de la palabra fractus, que significa fragmentado o quebrado. También podemos encontrar otras definiciones a nivel de internet y se puede definir también que es con un conjunto matemático infinito, o sea, que no tiene un final. A nivel del gráfico también podemos encontrar, teniendo de acuerdo estas definiciones, nos quiere decir que mediante vemos un cuadrado o mediante vemos una línea, la duplicamos, vamos a seguir viendo otro cuadrado, así como lo estamos viendo en pantalla, y vamos a encontrar fragmentos ampliando más, vamos a encontrar fragmentos con parecido, con dibujos iguales o similares. Entonces podemos definir que el fractal son objetos geométricos que se pueden encontrar en la naturaleza, en el espacio, en el agua, en las pinturas y hasta en los mercados financieros, que se pueden repetir el mismo patrón a diferentes escalas o con diferentes orientaciones. Así podemos definir que es un fractal, pero aparte de eso, tiene otras características el fractal. Una de las comunes a nivel de lo que es gráfico, ahora sí involucrándonos en lo que es gráfico a nivel de la gráfica de los mercados financieros, tiene una característica que por lo general no nos damos cuenta, y es que cada fractal tiene que tener un inicio y un cierre. Ese cierre tiene que estar compuesto por un valor que lo podemos observar en el Fibonacci. Ese valor es el 50% o por debajo del 50%. Generalmente lo encontramos en el 50%. ¿Por qué? Porque ahí cierra la entrada o el retroceso de ese fractal. Entonces, ¿qué pasa? Al momento que
Hay movimientos, es cierto, hay movimientos que no llegan al 50% y por lo general hace un intento de retroceso y siguen subiendo. Y después hace un retroceso que le llamamos retroceso profundo o retroceso que se le saque liquidez y después viene a cerrar el fractal. Esto se le conoce también como sacada de liquidez o entre otras cosas. Viene a rellenar la deuda que dejó el fractal, que nunca llegó al precio, a cerrar las deudas y viene a cerrar la deuda sacando liquidez y ahí podemos encontrar también lo que es un retroceso del 70%, 80% y 90% por lo general. ¿Por qué? Porque ya viene con un retroceso profundo a cerrar las deudas de los fractales anteriores que no fueron cerrados y esto se le llama como manipulación para crear liquidez, ya que no podemos encontrar un mercado que se mueve simplemente en con puros impulsos y retrocesos al 50% y de acuerdo, si no sería un mercado súper fácil de operar. Viendo todo esto, podemos definir que una estructura es un conjunto de fractales. O sea, por lo general son muchos fractales que, que los unimos y hacen una estructura. Mayormente los fractales están compuestos desde meses, o sea, lo podemos ver desde meses, o sea, gráfica de mensual hasta una gráfica de segundo, que nos quiere decir que una gráfica, una vela de una hora puede ser una estructura global de un minuto o de 5 minutos. ¿Qué nos quiere decir? Que una vela de 15 minutos sea una estructura completa o un fractal completo de 5 minutos o un minuto. Entonces, todo es un fractal que mediante estamos ampliando, estamos viendo estructuras sobre estructura. Tal vez una vela de 4 horas sea una estructura completa de 15 minutos. Y esa vela tiene que tener una apertura y un cierre. Para así completar un fractal y así ese fractal y ese mercado sea sano. Si no, no es un mercado sano y no se está respetando según las leyes de ICPA, que son las leyes del mercado algorítmico. Teniendo esto claro, vamos a encontrar los tres diferentes tipos de estructuras, que se conoce también como tendencia, que son tendencia alcistas, que son aquellas que rompemos high lows más altos, teniendo box cada vez más altos, rompiendo al alza, teniendo así una estructura alcista. Y tenemos la siguiente estructura que es la bajista, o mejor conocida como tendencia bajista. Por lo general, esto está compuesto también con una teoría llamada teoría de Elliott o ondas de Elliott, que está compuesta por 5 movimientos, 2 de retroceso y 3 de impulso. Y la última que es consolidación o acumulación o distribución también se le conoce también, que son las que es la lateral, que por lo general está creando liquidez, sacando liquidez por ambos lados, incluso es una de las más difíciles de operar. Teniendo estos tres tipos de características a nivel de la estructura, o tres tipos de estructuras diferentes, vamos a enfocarnos en los puntos de control de cada estructura. Por lo general, es recomendable operar una estructura alcista o bajista, teniendo claro la dirección. ¿Por qué? Porque a veces esto es una liquidez, o sea, ¿qué hace? Crea fractales y dentro de fractales crea liquidez y después consume la liquidez sacando en los mínimos anteriores o los máximos anteriores y así acumular dinero los institucionales para poder después seguir con su dirección. Teniendo esto claro, por lo general vamos a enfocarnos en lo que es estructura alcista y estructura bajista. Por lo general nos basamos en los puntos de control, si es una tendencia alcista, los puntos de control y obviamente los puntos de también cuando es tendencia bajista. ¿Por qué en los puntos de control, o mejor conocido los puntos de origen, es donde se originó el movimiento? Porque por lo general ahí encontramos el inicio del movimiento. Entonces, ¿qué sucede?
de acuerdo a esto, lo vamos a enfocar en tres tipos de temporalidad. En mi caso, yo me enfrasco lo que es la temporalidad de 1 hora, 15 minutos, veo la de 5 minutos para ver el ruido de 15 minutos y veo para después entrar en 1 minuto. Manejo mayormente ese tipo de tres temporalidades: 1 hora, 15 minutos y 1 minuto. ¿Por qué? Porque en 1 hora yo veo la dirección, veo la estructura global. En 15 minutos entro dentro de esa estructura a una subestructura, o sea, una subdirección o una subestructura, y después entro a ejecutar en 1 minuto, teniendo así una zona de oferta o demanda en 15 minutos. Tomando todo esto en cuenta, vámonos a la gráfica de BTC para comprobar todo lo que hemos visto. Nos posicionamos en la gráfica de la temporalidad de 4 horas, teniendo así menos ruido en la gráfica. Por lo general utilizo 1 hora, 4 horas para ver menos ruido y 1 hora para ver más el ruido del mercado. Cada quien al gusto del ojo. Podemos utilizar tres tipos de temporalidad en las fundamentales. Puede ser 4 o 1 hora, 15 minutos y 1 minuto, como las que las nombré anteriormente. Teniendo esto en claro, visualizamos que el primer punto de origen es el que tenemos aquí abajo, porque fue el que originó el quiebre de este máximo anterior, teniendo así un punto de origen. Por lo cual, si lo podemos visualizar en 1 hora, nos vamos al movimiento, podemos observar más detalladamente, podemos visualizar que desde donde inició el movimiento dejó un fractal en deuda, que fue este, teniendo así un cierre en su retroceso, como podemos observar, así realizando un siguiente punto de control interno de la estructura, no en global, sino interno de este fractal interno, realizando un punto de control interno, así realizando otro nuevo para realizar el movimiento al alza. Después este movimiento al alza viene a consumir toda la liquidez anterior, que son estos dos puntos de liquidez principal, lo consume, buscando el punto de control inicial o el punto de control de origen, y así realizando un nuevo movimiento. Teniendo esto claro, podemos observar que en esta gráfica, en este punto inicialmente, tenemos nuestro punto de control principal, que nos cambió el carácter de acuerdo a ver si tenemos deuda, no tenemos deuda. Entonces nos tenemos que fijar en el siguiente punto, que es este, a ver si hay alguna deuda en este fractal. ¿Por qué? Porque al momento que tenemos ahorita este retroceso que nos rompió este máximo anterior, o sea, un nuevo box, falta por lo mínimo un impulso más, realizando la teoría de Elliott, o sea, basándonos en la teoría de Elliott, que por lo mínimo el movimiento y considerando que la parte de arriba tenemos aún que rellenar un imbalance que tenemos en cuenta. Teniendo esto en cuenta, que este fue el último impulso, nos tenemos que enfrascar en este impulso a ver si tenemos una deuda que si nos cerró aquí o no nos cerró aquí. Y a eso nos vamos a 5 minutos para ver más el ruido del mercado y nos vamos a ese siguiente punto de control a ver si hay un imbalance que fue cerrado o una deuda de fractal. En este caso, una deuda de fractal es lo que yo me baso en los que estamos hablando del principio, para así poder
terminar el análisis y concretar si hay un punto de deuda que si fue cerrado o no. En este caso, este es nuestro siguiente punto y podemos visualizar, a ver si fue cerrado, que después que realizó el movimiento, nunca cerró el fractal, realizó otro movimiento y después sacó cerrando el fractal. Teniendo esto en cuenta, vemos cómo termina cerrando el fractal en el 50%, cerrando la deuda del fractal anterior. Colocando un pelo por encima, vemos cómo cierra directamente en el 50%, que esto es lo que yo le hablo cuando varía el retroceso. Tiene que en un movimiento global tenemos un retroceso del 70%. Por eso, por lo general lo vemos en 70, 80, 90, por las deudas que nos está dejando el mercado. Pero si nos fijamos más detalladamente, podemos visualizar también que aquí en pequeña temporalidad se puede visualizar seguramente en temporalidad de 1 minuto. Aquí se pueden ver aquí el precio de una deuda, viendo que tuvo un impulso y tuvo un retroceso que no fue cerrado. Entonces, incluso en 1 minuto tenemos que estar más pendientes de estas deudas que nos hace el precio, dejándonos los retrocesos sin cerrar, o sea, dejándonos deudas en estos puntos principales. Entonces, vamos a marcar el siguiente punto y nos vamos en 1 hora. A ver si coincide con un punto. Si nos cerró en este siguiente punto, no nos cerró, o sea que esta deuda sigue. Incluso aquí no cerró completa la deuda. Tenemos que esperar un poquito aquí y nos vino a cerrar la deuda. O sea, consumiendo y cerrando la deuda en un punto principal balanceado, un fractal balanceado en una temporalidad de 1 minuto, y así tenemos el inicio siguiente de la siguiente estructura, realizando un movimiento y creándonos un movimiento principal, después otro movimiento, y ya tenemos lo que se llama una tendencia. Entonces, ¿qué sucede? Ya aquí tenemos lo que es la tendencia, la estructura hacia una dirección en 1 hora. Ya tenemos la dirección en 1 hora clara y ya tenemos el punto principal de 15 minutos. Tenemos este y tenemos este. Posiblemente en este punto tengamos una deuda que por lo general tenemos que fijarla en 1 minuto. Hasta aquí dejamos el video. Espero que le haya gustado y déjenme like y comentario y compártenlo para el siguiente. Chao, chao.